de aplicación donde no hay una estructura a seguir, sino eso va a depender del problema en sí y de la creatividad que ustedes tengan para resolver el problema. Parte importante para resolver los problemas de aplicación es que tenemos que analizar la situación para ver qué está pasando, ser creativos a la hora de plantearlo y buscar información implícita que me ayude a mí a determinar esa información escondida que con ciertas palabras me puede indicar la operación que yo necesito para resolver mi problema. Algunas palabras clave que podemos utilizar es, por ejemplo, tengo los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Al decirme que son ángulos complementarios, automáticamente yo puedo asumir que la suma de esos ángulos me tiene que dar 90 grados y en el caso de los suplementarios, que su suma me tendría que dar 180. Si mencionaran que la figura con la que voy a trabajar es un cuadrado, automáticamente puedo asumir que sus 4 lados son iguales. Y es esa la información implícita, que con una sola palabra nosotros ya podemos asumir otras cosas. Algunos detalles importantes que tenemos que tener, por ejemplo, cuando tenemos una comisión por venta o porcentaje, tenemos que utilizarlo en forma decimal y siempre se multiplica por la cantidad con la que estoy trabajando. Y algunas palabras clave para las operaciones básicas es como aumenta y todos sus sinónimos. Para la suma, reduce es la operación indicada en resta y todos sus sinónimos. Y equivale se puede utilizar para escribir el igual. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice la altura sobre el suelo H de un objeto 3 segundos después de su lanzamiento está dada por, y nos dan la ecuación, ¿cuánto estará el objeto a 1584 pies sobre el suelo? Este es el ejercicio número 27 del examen del capítulo 1 del libro de Sokovsky. En este caso es un problema de dificultad baja porque ya me están dando la ecuación con la que yo voy a trabajar. Me indican cuáles son las variables, h es para altura y t es el suelo y me dicen que tienen ya la altura. El objeto está a 1584 pies sobre el suelo. Así que acá no nos queda más que cambiar el valor de h por la que nos están pidiendo. Sería 1584 es igual a menos 16t al cuadrado más 320t. Este valor no lo tenemos, de hecho es el que nos están pidiendo. Entonces lo ponemos acá. Esa sería la ecuación que me tocaría resolver. Ahora, ustedes tienen todas las herramientas para resolver ecuaciones cuadráticas. Me quedaría así. Puedo poner el 1584 que está acá, pasa a restar para tener mi ecuación igualada a 0 y ahora ya la puedo resolver. Pueden utilizar factorización, fórmula cuadrática, completación de cuadrados. En este caso, como las cantidades son un poco grandes, vamos a utilizar fórmula cuadrática. A sería menos 16, B sería 320 y C menos 1584. Si ustedes lo sustituyen en la fórmula cuadrática, les van a quedar dos valores. Y en este caso, los dos valores son positivos. Queda a los 9 segundos y también queda a los 11 segundos. ¿Qué significan estas dos cantidades positivas? No podemos desencharlas porque ambas son válidas. Significa que el objeto está subiendo cuando va a los 9 segundos, alcanza la altura de 1584, el objeto sigue subiendo, alcanza su altura máxima y luego empieza a caer. Y en el segundo 11 vuelve a tener la altura de 1584. Así que en este caso ambas respuestas son válidas. La respuesta quedaría: el objeto estará a una altura de 1584 pies a los 9 y 11 segundos. Muy bien, vamos con el siguiente. Un avión que vuela al norte a 200 millas por hora pasó sobre un punto en tierra a las 2 p.m. Otro avión a la misma altitud pasó sobre el punto a las 2:30 p.m., volando al este a 400 millas por hora.
a qué hora después de las 2:30 p.m. estaban los aviones a 500 millas entre sí. Y el dibujo que tenemos en el libro de texto es el problema 79, es este de acá. Tenemos un punto en tierra, tenemos un avión que está volando al norte y tenemos uno que está al oeste. Si vemos acá, tenemos un ángulo recto que me indica que hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Si nosotros agregamos más información implícita en este problema, podemos pasar de este dibujo a este que tenemos acá. En vez de verlo en forma tridimensional, que puede causar un poco de confusión, vamos a pasarla a un plano cartesiano. Tenemos el avión que está volando hacia el norte y también el avión que está volando hacia el este, pero no pasan al mismo tiempo. De hecho, pasó media hora en que el avión que iba hacia el norte iba a su camino, y cuando estaba el avión en este punto celeste, el avión que iba al este sale. Es decir, que el avión que iba para el norte lleva cierta ventaja. Y la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo en que cada avión lleva su recorrido? La distancia entre ellos es de 500 millas. Muy bien, ahora que ya tenemos el dibujo, vamos a pasar a la ecuación. Sabemos que la velocidad del primer avión era de 200 millas por hora. Es decir, que esta ventaja que le lleva el primer avión al segundo, si fue de media hora, si en 200 millas las hacen una hora, entonces en media hora solo hará 100. Quiere decir que este pedacito pequeño que tenemos acá mide 100 millas. Lo que no sabemos es cuánto mide esta distancia y cuánto mide esta distancia. Lo que sí sabemos es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces podemos plantear la ecuación de esta forma. Regresando un poquito al dibujo. Este es un triángulo rectángulo porque tenemos aquí el ángulo de 90 grados. La distancia, las 500 millas que están entre ellos sería la hipotenusa y este de aquí serían los catetos. Así que podemos aprovechar esa situación y aplicar el teorema de Pitágoras y decir, bueno, muy bien, sí o sí. Ahora que ya tenemos la pista de nuestro dibujo, sabiendo de que este cateto que está aquí mide las 100 millas que ya recorrió el primer avión, más la distancia que tenemos del tiempo que no sabemos cuánto es, y este cateto está formado por la distancia del avión en el mismo tiempo que recorrió el primero, y nuestra hipotenusa es la distancia de 500 millas que divide a los aviones entre sí. Así que nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Si recordamos, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es exactamente lo mismo que sumar cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Así que mi ecuación quedaría de esta forma. 500 al cuadrado, que es la hipotenusa, 500 al cuadrado, es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. El primer cateto, el que va al norte, lleva las 100 millas de ventaja más la distancia que recorre. Y la distancia es la multiplicación de la velocidad por el tiempo recorrido. Elevamos este cateto al cuadrado y le vamos a sumar el otro cateto elevado al cuadrado también. Esta distancia es la velocidad del segundo avión por el mismo tiempo que recorrió el primero, así que también es x y elevado al cuadrado. Esa es la ecuación cuadrática que resuelve nuestro problema. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es desarrollar el cuadrado de este binomio. No se olviden que el cuadrado de un binomio no es cada uno elevado al cuadrado. No. Es el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y por último el segundo al cuadrado. Si ustedes resuelven esta ecuación, van a tener dos respuestas. Y en este caso sí queda una positiva y una negativa. El primer valor que queda, x es igual a 1, y el segundo valor que queda es x igual a menos 6/5.
Como no podemos tener un tiempo negativo, vamos a tomar solo la primera respuesta, en este caso x igual a 1, y ese será el tiempo que los aviones estuvieron volando después de las 2:30. Ahora veamos bien, regresemos a la pregunta. ¿A qué hora después de las 2:30 p.m. estaban los aviones a 500 millas entre sí? 1, que es esta respuesta, esta raíz, 1 es el tiempo después de las 2:30. La pregunta no me indica cuánto tiempo después, sino a qué hora después de las 2:30. Si a 2:30 le sumo 1 hora, que es la respuesta de x, me dará 3:30. Quiere decir que en mi enunciado final para la respuesta sería: los aviones están a 500 millas de distancia entre sí a las 3:30 p.m. Siempre que terminemos de resolver mi ecuación, es importante que regresemos a leer la pregunta y determinar si mi variable en verdad responde a la pregunta que me da el problema o si yo necesito hacer algo adicional. Vamos entonces ahora con el tercer problema. Muy bien, vamos con nuestro tercer problema de aplicación. Tenemos la siguiente información. Cuando una popular marca de audífonos inalámbricos fija el precio en $300 por unidad, una tienda vende 15 unidades por semana. No obstante, cada vez que el precio se reduce en $10, las ventas aumentan 2 unidades por semana. ¿Qué precio de venta producirá ingresos semanales de $7,000? Cuando tenemos información un poco confusa y no sabemos bien qué es lo que está pasando, podemos buscar cierto patrón que me ayude a identificar lo que está pasando en el problema. Por ejemplo, aquí me dicen de que si yo tengo un precio de 300 por unidad, yo voy a vender 15 unidades a la semana. Quiere decir que los 300 que yo tengo por las 15 unidades que estoy vendiendo me da un ingreso total de 4,500. Pero si yo vengo y bajo el precio en $10, mis ventas van a aumentar en 2 unidades. Es decir que si ahora el precio yo lo pongo en 290, ahora ya no voy a vender 15, sino voy a vender 17 unidades. Y mi ingreso sería de 4,930. Si yo sigo bajando el precio de venta, y ahora no solo le bajo 10, sino le bajo 20, voy a tener un precio de 280 y ahora voy a vender 19 unidades y eso me daría un ingreso de 5,320. Y ese es el patrón que yo podría seguir hasta llegar a los $7,000. Pero como eso es mucho tiempo, vamos a hacer ahora una ecuación general. Y me quedaría de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, para sacar el ingreso yo tengo que multiplicar el precio de venta por la cantidad de unidades que tengo. Es decir, que yo puedo escribir, por ejemplo, el precio de venta multiplicado por las unidades que tengo, unidades vendidas, me daría un total de ingresos recibidos. Muy bien. Ahora vamos a escribir esas palabras en forma de ecuación. Quedaría de la siguiente forma. Sería el precio de venta. Tengo un precio inicial de 300 y ese precio inicial se reduce en $10 por cada semana que pasa. Entonces, yo puedo reducir ese precio en 10 y como no sé cuántas semanas son las que van a pasar, entonces le puedo poner X. Ahora lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades vendidas. Inicié con 15, pero cada semana aumenta en 2 unidades mi venta. Entonces puedo poner más 2 unidades por cada vez que yo bajé $10. Entonces, allí quedaría mi ecuación y el precio de venta por las unidades vendidas me tendría que dar un total de
$7,000 en ingresos. Miremos cómo están los datos. El precio en $300 por unidad está acá. Dice cada vez que el precio se reduce 10. Cada vez es la palabra clave, lo que me indica que yo tengo que multiplicar ese 10 por las veces en que vaya a reducir y no solo restar 10. Y tengo las 15 unidades por semana y dice que mis ventas aumentan. Aumentan me da la palabra clave para indicar que es una suma y eso me da un total de 7,000. Ahí tenemos ya nuestra ecuación. Ahora solo nos toca resolver. Ustedes ya pueden aplicar las fórmulas que conocen para poder trabajar. Puede ser con fórmula cuadrática, puede ser con factorización, cualquiera de las que ustedes tengan, cualquiera que les guste, y ya solo les toca a ustedes resolver dicha ecuación. Y algo importantísimo con los problemas de ecuaciones es nunca rendirse, porque no hay un problema igual a otro. Eso requiere un poquito de imaginación, un poquito de creatividad, pero estoy segura que ustedes lo pueden hacer. Así que ahora ya pueden iniciar su portafolio 2.